Buenos días con todos. Buenos días, doctor. Confirmamos el audio. Sí. Muy bien, Luis. Sí tenemos audio entonces. ¿Los demás me escuchan? Sí, audio. Sí. Sí, doctor. Excelente. Voy a pasar a admitir a esta señorita que está aquí esperándonos. Muy bien. Entonces, la clase pasada nosotros revisamos algunos aspectos de la ley orgánica de tierras. Hemos avanzado ya algunos artículos y estábamos analizando el artículo 54. Le pido de favor a alguno que nos señale cuál era el sentido del artículo en general, globalmente, más que analizar cada uno de los de estas formas que tiene la legislación para poder regularizar la tierra a través de la Autoridad Agraria Nacional. ¿Cuál era un poco el espíritu de esta norma? ¿Quién se recuerda, por favor? En lo posible sería oportuno que traten de hablar aquellos que no han participado. Estamos ya a las puertas de la evaluación, entonces sería importante que aquellos que no han participado, que no los conocemos aquí, pues aprovechen esta sesión para poder participar. Eso no significa Profesor, que si hay un silencio ahí, puede participar. yo puedo. Vamos, Víctor Hugo. Profesor, Vamos. o sea, un resumen en su totalidad del último artículo que estuvimos analizando básicamente consiste en la regularización de la titulación de las tierras. Estamos viendo que en cada inciso estaban explicando las condiciones, los requisitos que deben cumplir las personas para poseer la titulación de las tierras en ciertos casos. Hablamos sobre lo que viene a ser territorios ancestrales, hablamos sobre lo que viene a ser las personas carentes de recursos. También hablamos que deben pertenecer a ciertos o ciertas comunidades agrarias, legitimizadas, por supuesto, que ocupen cierto territorio de manera permanente durante al menos un mínimo de 5 años, y eso fue lo que estuvimos viendo en un resumen, claro, de la última clase. Muy bien, pero hay un detalle importante que no podemos dejar de lado, ¿no? Que bien señalaba, no recuerdo bien, me parece que era la compañera Rosales, que hacía referencia a que en el primer número se hablaba de la prescripción. Y en general todos estos modos de regularización que establece la tierra, que establece la Ley Orgánica de Tierras, son unos modos que otorgan estas competencias directamente a la autoridad administrativa. Entonces esa es una novedad que debemos resaltar, que ¿quién quiere hablar de eso, de ese aspecto? Ese aspecto es sumamente importante. Que instauraba nuevas instituciones para la adquisición, en este caso de la tierra. Eso es lo que puedo obtener del aporte de la compañera Rosales, porque, por ejemplo, si bien es una modalidad de prescripción, lo que pudimos obtener del primer análisis, del primer capítulo, no es de las prescripciones que nosotros conocemos, que hemos visto en materia civil, es una nueva modalidad, le da la competencia a esta la autoridad agraria y en específico trata de la posesión, la adquisición de las tierras. Entonces, este artículo 54 establece nuevos criterios en las instituciones respectivas para la posesión y la adquisición de este recurso. Algo que también mencionaban era que evitaban que entraran en engorrosos procesos, porque lo facilitaban, hacía que se volviera un poco más rápido, entonces eso también era beneficioso al pasarlo ya a la vía administrativa. Excelente, muy bien. O sea, la idea es observar que esta ley trata de poner en práctica todos estos criterios establecidos en la norma fundamental. Que no hace falta llegar a solicitar a un juez que declare un derecho que ya existe, que está vinculado a la persona y que se encuentra establecido en la normativa fundamental, sino que esta norma viabiliza
viabiliza, lo hace de manera automática, al menos a nivel normativo, viabiliza que la autoridad agraria pueda otorgar estos derechos de propiedad. Titular, cuando ustedes han utilizado esta expresión de titular, regularizar, etc., hace mención al derecho de propiedad, un derecho especialísimo. Y la tradición jurídica solo ha admitido, cuando está en discusión la propiedad, el dominio, solo ha admitido que esa discusión sea resuelta por un tercero independiente, un tercero que arbitre de manera independiente, en ese caso, la jurisdicción. Sin embargo, nosotros vemos cómo la Ley Orgánica de Tierras otorga esta competencia, a mi juicio, con un alto estándar de adecuación a lo que establece la norma fundamental y desarrolla, viabiliza. No nos quedemos, dice el legislador, esta sería la interpretación, dice el legislador, no nos quedemos en minucias, en meras formalidades, sino que demos paso a la declaración expedita, rápida, del derecho de dominio, de la propiedad agraria. Ojo, siempre en el marco de estas limitaciones que establece la Constitución, al derecho general de propiedad. El derecho general de propiedad es un derecho sumamente importante en el marco de una economía liberal, una economía social de mercado. Sin embargo, por nuestra norma fundamental, por la aplicación de los tratados y convenios internacionales, por apelar a los principios de justicia social, de equidad, etcétera, etcétera, etcétera. Ya hemos hablado de todo esto. La norma establece unos límites específicos. ¿Cuáles son esos límites específicos? Pues en el caso concreto, la consideración de la función social y la función ambiental de la propiedad. Sumamente importante aquello, eso no nos podemos olvidar, que es la parte medular de cómo se debe interpretar el artículo 54. ¿Alguna cuestión hasta este momento, por favor? Sí, doctor. También como quien dice, para llevarlo a la práctica, parte de los entes reguladores que derivan de la Autoridad Nacional, que tenemos como la Subsecretaría de Tierras, la Secretaría de Tierras, en este caso también la que maneja el registro de los directivos, se podría mencionar, de todos los grupos o asociaciones de producción, que es la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, eso en el ámbito de registro de asociaciones. ¿Por qué lo menciono? Porque dentro del artículo 54 está hablando también, aparte de la regulación de la adjudicación también de estos grupos, de estas asociaciones, y también cuando hablamos de la Subsecretaría de Tierras, es la generadora de las adjudicaciones, siempre y cuando se presenten los proyectos de producción, también en el ámbito de regulación de las comunas, y también para solucionar en ámbito de conflictos que tienen sus propias salas de mediación, y de hecho los encargados, en este caso el subsecretario, tiene la autoridad dada por la Autoridad Nacional Agraria también resolver estos conflictos y regularizar todo lo que ya hemos mencionado. Esto en el ámbito de la práctica. Muy bien, Francisco. A ver, vamos al artículo 55, por favor, que alguien haga la lectura. Artículo 55. Posesión agraria. Posesión agraria es la ocupación material de una extensión de tierra rural del Estado y de sus frutos, que ha sido adquirida de buena fe, sin violencia y sin clandestinidad, con el ánimo de que sea reconocida y adjudicada su propiedad. La posesión agraria, para ser eficaz, deberá ser actual e ininterrumpida por un tiempo no menor de 5 años. La posesión agraria puede darse a título individual o familiar de conformidad con la ley. El reconocimiento de la posesión agraria será solicitado por el posesionario. Entonces, podemos destacar varios elementos importantísimos aquí. La primera cosa, la posesión agraria está relacionada con poseer espacios, tierra y sus frutos, siempre y cuando sean del Estado. A eso se refiere el artículo 55. El ámbito de aplicación de esta norma está vinculada con la posesión de tierra siempre que esa tierra pertenezca al Estado. Ese es el criterio delimitador entre el ámbito de aplicación de la ley civil y el ámbito de aplicación
de la Ley Orgánica de Tierras. Importantísimo eso. Segundo. Abogado, una pregunta. Del Sí. primer punto que usted, disculpe que no tenga prendida la cámara, es que tengo un problema con la computadora. No se preocupe. Un ejemplo del primer punto que usted estaba diciendo, ¿cuál podría ser para dejarme un poquito más clara la idea? Bueno, la tierra que pertenece al Estado, por definición, puede pertenecer al Estado por dos vías. Una, porque el Estado tiene la titularidad, o dos, porque no pertenece a nadie. En ese ámbito, pues se encuentra, en ese ámbito se puede ubicar como ejemplo cualquier espacio rural del que el Estado disponga, sea titular de ese bien, de esa tierra. Y luego la que no Un pertenece. ejemplo sería, por ejemplo, que alguien no reclama la tierra de un área rural y el Estado se hace posesión de ella por ser sobrino favorito del, porque así creo que se llama la figura, ¿verdad? Cuando el Estado adquiere alguna tierra que no haya reclamado por cierto tiempo. Bueno, sí, la legislación civil prevé que en ciertos casos en los que no se ejercitan estos derechos, pues el Estado los reclama. Pero esa es una excepcionalidad. Al Estado le pertenece toda aquella tierra que tenga titularidad. Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura. El Ministerio de Agricultura tiene competencia, tiene una subsecretaría que se llama Subsecretaría de Tierras, y la Subsecretaría de Tierras asumió las competencias que existían, que fueron creadas a través de las leyes de reforma agraria en el antiguo llamado IERAC. Eso fue regularizado y establecido y delimitado. Estas tierras le pertenecen al Estado. Esas tierras que le pertenecen al Estado son las únicas que son susceptibles de ser poseídas en los términos del artículo 55. Esas, y segundo, aquellas que no le pertenezcan a nadie. Las que no le pertenecen a nadie, en el ámbito de esta expresión, que no le pertenecen a nadie, se podría incluir aquellas que no son reclamadas por sus legítimos, por aquellos que tienen legítimo derecho a la posesión y el dominio, como el caso que usted propone aquí, el heredero que no reclama, pues por un tiempo X, Y, Z, el Estado puede reclamar el dominio de esa propiedad, pero eso sería un caso excepcional. Lo importante es observar que la tierra cuya titularidad le pertenece al Estado, la tierra cuya titularidad le pertenece al Estado, es la única que ingresa en el ámbito de aplicación del artículo 55. Esa es la diferenciación. ¿Cuándo aplica la Ley Orgánica de Tierras y cuándo aplica el Código Civil? Pues está definido de manera sistemática y lógica entre el artículo 55 y los artículos que regulan la posesión en el ámbito civil. Dice que la posesión de la tierra será dado como un título a nivel familiar también. Esto al momento de la prescripción, en este caso la prescripción agraria, al momento de garantizarse la titulación de la propiedad, cuando vas a ser efectivo propietario, ¿también considera propiedad familiar o solamente a nivel individual? Lady, no sé si tiene mucho eco, yo no le logré comprender lo que estaba expresando. Sí le escucho bien, pero no lo entiendo. Por favor. Sí, pregunto si al momento de como en la posesión se da o sea, el título de posesión se lo da a nivel también familiar, y al momento de dar el título de propiedad, ¿también se da de manera familiar o necesariamente debe ser individual? Bueno, dependiendo de cómo sea la solicitud, existen títulos de propiedad por unidad familiar, títulos de propiedad individuales, títulos de propiedad asociativos, títulos de propiedad comunales, etc. Dependiendo de cómo sea la posesión, dependiendo de cómo sea la posesión real, fáctica, aparece el título de propiedad. Recuerden que estamos hablando de que esta Ley Orgánica de Tierras trata de conciliar muchos aspectos de la cultura
de las tradiciones culturales y de las tradiciones jurídicas que pertenecen a los pueblos y nacionalidades indígenas, pero también a las comunas de otros pueblos, no solo las comunas de los pueblos y nacionales indígenas, sino también de los pueblos montubios, por ejemplo, etc. Entonces, trata de conciliar esos aspectos. Por eso existe la viabilidad de otorgar el título, la propiedad, a la comuna. ¿Quiénes son los propietarios? Toda la comuna. La comuna otorga internamente derechos de posesión. La comuna tiene la titularidad y la comuna internamente otorga el derecho de posesión. Entonces, es una A eso norma... iba. Sí, María José. Disculpe que interrumpa. Ajá, en nivelación, mi proyecto PI fue hacer el reconocimiento de las costumbres y nacionalidades indígenas, y nosotros para hacer esto fuimos hasta una comunidad Shuar ubicada en Balao Chico. Ya, y ellos ahí fue cuando nosotros no entendíamos, obvio, porque estábamos en el pre y no teníamos conocimiento de estas leyes, pero ahí efectivamente ellos tenían una posesión agraria de la tierra porque decía que ellos estaban ubicados ahí debido a sus costumbres y toda la vaina, y tenían explotación porque inclusive cobraban entrada, pero eso le pertenecía al Estado, inclusive había una cascada o un balneario y todo, pero decían que eso le pertenecía al Estado, y sin embargo ellos estaban ahí, tenían únicamente la posesión de la tierra. Sí, muy bien. Muy bien. Entonces, este es el primer elemento, ¿no? El primer elemento es que se reduce el ámbito de aplicación a la propiedad de tierra, a la propiedad agraria que le pertenezca al Estado. Solamente cuando nos encontremos en esos casos tiene competencia esta ley. El ámbito de aplicación de esta ley se circunscribe a esos casos. Eso es lo que delimita la capacidad de actuación de la Autoridad Agraria Nacional y al mismo tiempo lo que diferencia respecto de la ley civil. La ley civil estaría relacionada con aquellos casos en los que exista un titular privado. Muy bien. La siguiente característica es que la adquisición de este derecho, del derecho que estamos discutiendo en este momento, el 55, debe ser realizada de buena fe, sin violencia y sin clandestinidad. Buena fe, sin violencia y sin clandestinidad. ¿De qué es lo que se trata aquí? Pues el derecho no puede estar vinculado con el amparo de actividades directamente ilícitas. ¿Qué actividades son directamente ilícitas? Pues todas aquellas que se opongan a la buena fe, todas aquellas que se realicen mediante la práctica de actividades violentas, amenazas, intimidación, etc. Y la clandestinidad. Esto es el pan de cada día en el ámbito de la ley de tierras. Por eso es sumamente complejo la actividad que debe realizar la Autoridad Agraria Nacional, porque muchas veces la vía para solucionar estos conflictos en el marco del derecho vinculado a la posesión de la tierra es pelear por tu tierra. Y entonces no es tan sencillo delimitar en la práctica estos elementos. Sin embargo, nosotros ya conocemos lo que es la buena fe. ¿Quién nos puede dar una definición de lo que sería la buena fe? Adquirir algo de pronto sin ocasionar un daño a tercero porque desconocía de que no existía dueño. Más o menos un ejemplo. Sí, bueno, pero definamos. Sería... Primero definimos y luego ponemos ejemplos. ¿Qué sería La buena fe no vendrían a ser las acciones que se ejecutan las acciones que se dan conforme a todo lo que viene a ser legítimo, es decir, aquellas que se hacen en función de la ley, o de lo bueno, o de la moral como tal.
Ya, muy bien, Víctor. Sería de pronto la adquisición de obtener algo sin saber si es ilícito, más o menos así, digo yo, sin tener el Sería, conocimiento ilícito. sería de actuar de forma honrada. ¿Puedo leer lo que dice el Código Civil? Es más o menos como dice el compañero Machacilla, son los actos con buenas intenciones, con las intenciones de que sea de acuerdo a la ley, de que sea básicamente sin quererle caer el daño a otra persona. A ver, la compañera ¿Cuál María es José va a el leer lo que dice la ley. Sí, el 721 del Código Civil dice, la buena fe es la conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos, exentos de fraude y de cualquier otro vicio. Sí, Así bueno, en los títulos tras sí, ese está hablando de la buena fe en el marco del ejercicio de un derecho de adquisición. Muy bien. ¿Alguien más? Estaba hablando alguien, creo que Lima. Sí, doctor, gracias. Básicamente sería el cómo una persona, a través de sus capacidades morales, psíquicas, sobre todo solventar esas criterios de lealtad, de honradez para ejecutar, establecer actos jurídicos. Sería uno de buenas, doctor. Sí. Disculpe, En más general, abajo en el mismo... Sí, siga María José. En el mismo artículo dice, la buena fe supone la persuasión de haberse recibido la cosa de quien tenía la facultad de enajenarla y no de haberla recibido en fraude ni otro vicio en el acto o contrato. Muy bien, todos en general tienen una idea de que la buena fe es actuar según lo que establece el ordenamiento jurídico. Entonces, por ejemplo, el profesor Díaz Picasso, al momento de definir la buena fe, señala que la buena fe es la actitud, la convicción de actuar de conformidad a las reglas previamente establecidas por el ordenamiento jurídico. Esa sería una definición normativa, ¿no? Una definición normativa que se aleja bastante de estas definiciones psicologizantes que colocan a la buena fe como una conciencia de, una intención de, incluso vincularlas con la moral, la ética, etc. Desde una definición normativa, desde una definición que se pueda utilizar en el discurso jurídico, la buena fe sería la actitud, la convicción que se observa cuando una persona actúa cumpliendo las normas jurídicas. En todos sus actos, yo puedo afirmar, este sería el discurso, si yo observo los actos de una persona y los analizo, los estudio y determino que cumple con el ordenamiento jurídico, pues puedo señalar que esa persona actúa de buena fe. Ese sería el criterio genérico. La buena fe es un principio general, es un criterio dogmático general que sirve para interpretar como regla de cierre, regla general y regla de cierre. Cuando no hay nada, pues apelamos a la buena fe. Apelamos a observar si en el comportamiento analizado se han cumplido o no con los estándares que establece la norma jurídica para la realización de ese acto o de ese comportamiento. Entonces, eso más o menos sería la buena fe. Pues la buena fe tiene un régimen interesantísimo. La buena fe puede ser atacada de diversos modos. Uno de los ataques más trascendentes, como la buena fe es convicción, esto es interesante, como la buena fe es convicción, como la buena fe es una actitud, la buena fe se desarrolla, se desenvuelve en el marco de las capacidades cognitivas. Es decir, la buena fe ocurre antes de la realización del comportamiento. Yo observo si se ha cumplido o no con los estándares de la buena fe cuando miro el comportamiento, cuando lo observo, cuando lo estudio. Pero eso no significa que eso sea la buena fe. La buena fe se objetiva en el comportamiento, en la realización de la actividad. Pero la buena fe ocurre como elemento cognitivo. Si ponemos el ejemplo de una persona física, diríamos que la buena fe ocurre en el elemento cognitivo, en la decisión, en la discusión previa que tiene esa persona para decidir comportarse o no de ese modo.
Es sumamente interesante, precisamente por ese desarrollo, por esa observación, se entiende que los ataques a la buena fe tienen que ser también ataques en el ámbito cognitivo. ¿Cuáles son los ataques que se producen a la buena fe? Pues los más comunes, la mala fe, el dolo, la culpa, la mala fe, el dolo, la culpa y el error. Esos son los ataques a la buena fe. Entonces, cuando nos encontremos... ¿Cuál fue el último que dijo? Uy, el error. ¿cuál fue el último que dijo? El error. ¿Sí? ¿Me escucharon esa parte? Por favor. ¿Se la puede repetir? Sí, tenemos problemas con el audio. ¿Se escucha? Por favor, les pregunto. Ahora sí se escucha. Ahí está bien, o sea, cae en vicios en la calle, ¿no? En vicios de consentimiento de pronto. Error. Sí, pero ojo, Luis, la idea es abandonar esos criterios naturalísticos, excesivamente naturalísticos, que hablan de vicios del consentimiento como si fuese un problema psicologizante. No, estamos hablando de cómo construir una definición normativa de la buena fe y también de aquellos elementos que atacan la buena fe. Por eso no he hablado de vicios del consentimiento. Pero la buena fe, como objetivada en el comportamiento, puede ser atacada a través de estos elementos. La mala fe, el dolo, la culpa y el error, que también tienen que ser elementos que se describan de manera normativa. Entonces, es interesante, es sumamente interesante. La buena fe es un principio rector, al que ha acudido también la Ley Orgánica de Tierras. La Ley Orgánica de Tierras pudo haber acudido a muchísimos otros criterios, pero decidió hacerlo en el marco del derecho de posesión agraria, decidió acudir a la buena fe. Es decir, cuando se observe en el marco del ejercicio de la posesión fáctica, cuando se observe que esa posesión fáctica se explique no de buena fe, sino, por ejemplo, en atención al dolo, a la mala fe, a la culpa, etcétera, o al error, pues señalaremos que no se ha actuado de buena fe. Prima facie, ¿no? Prima facie desde una perspectiva preliminar. Esto es sumamente importante. Pues bien, ¿qué sería la mala fe? Rápidamente, la mala fe. Esto debe estar consignado. Ojo, cuando ustedes observen, cuando ustedes revisan en la práctica cómo se discute, la verdad es que destacan estos instrumentos normativos por la ausencia de estos criterios. No se observa, simplemente se señala, sí, hay una posesión de buena fe, pero no se la construye, no se la establece, no se la delimita. Y luego, al mismo tiempo, cuando se quiere atacar, este elemento tampoco se realiza adecuadamente. Entonces, esto es uno de los detalles que tiene que ser reconducido, superado en la práctica, ¿no? Porque no nos encontramos con unas adecuadas motivaciones ligadas a los elementos que configuran la buena fe. Pues bien, ¿qué sería la mala fe? Rápidamente. Actuar en contra de lo que establece el derecho. Por ejemplo, si fuera de la posesión, haberla actuado ilegítimamente, de forma violenta. Clandestinamente. Sí. Bueno, pero vamos a ver, de una manera tan clandestina, incluso podríamos hablar de una situación dolorosa. Con el dolo, exactamente. Y todo esto con el fin de obtener un beneficio para sí, pues por algo la persona está consciente de que no sigue el ordenamiento jurídico, es que busca un beneficio ilegítimo, ilegal. Para que el dolo y la mala fe sean categorías distintas, tienen que tener objetos distintos. El objeto de la mala fe es distinto al objeto del dolo. Eso es la guía. El dolo podría ser. Esa es la guía para poder. Podría ser la intención. Perdón. El dolo podría ser la intención de causar daño y la mala fe podría ser el hecho de beneficiarse uno. Excelente, Espinosa. Eso sería un criterio delimitador adecuado para poder definir cuándo nos encontramos ante la mala fe y cuándo nos encontramos ante el dolo.
la mala fe es actuar para lograr un fin que procure beneficio. Eso es mala fe. Puede ser que haya actos de mala fe en los que al mismo tiempo concurra dolo, pero el dolo es otra cosa. El dolo es actuar para causar un daño. El designio de causar daño. Sí, esa es una definición muy tradicional. Es asumir que con ese hecho yo voy a atacar un interés jurídico. Eso es el dolo. En la mala fe no me importa si para conseguir lo que quiero produzco un daño. Lo importante es buscar mi beneficio. En el dolo no necesariamente está incluido el beneficio. Eso puede ser un elemento adicional y ahí se convierte en mala fe. Esa es la delimitación. Es importante comprenderlo para poder delimitar cuándo nos encontramos ante la mala fe y cuándo ante el dolo. Sobre todo, para poder delimitar el ámbito de aplicación del ordenamiento jurídico. Generalmente esta delimitación es lo que torna en civil un problema, generalmente civil privado o jurídico penal o jurídico administrativo, etc. Eso sería la diferencia entre mala fe y dolo. Bueno, y el error, ¿qué sería? Actuar sin correspondencia con el ordenamiento jurídico, pero también sin la convicción de que estaba actuando en contra, o sea, con buena fe en este caso. Es la ignorancia o el desconocimiento que recae sobre alguna norma jurídica o hecho. El error es la imposibilidad que tiene la persona para comprender que lo que realiza es contrario al ordenamiento jurídico. Eso es un error. El error puede ser vencible o invencible. Si es un error invencible, se torna buena fe. Si es un error Sí, invencible... porque está siendo justificado. Shaina, sí, diga. Que se torna vencible porque está así, porque tiene un conocimiento de que está actuando bajo error. Invencible es cuando creo que cuando él induce el error, pero él sí tenía los medios para conocer que estaba cometiendo un error. Sí, claro. El error invencible, el error que no depende de la capacidad cognitiva del sujeto que produce el error, que actúa bajo el error, es un error que se torna en buena fe. Se torna en buena fe. Es importante por eso conocer adecuadamente lo que es un error y lo que es un error vencible o invencible. El error vencible es aquel en el que la persona que posee, en este caso, si hubiese actuado de conformidad a las reglas establecidas en el ordenamiento jurídico, pues no hubiese ocurrido el error. Por ejemplo, se me ocurre, la posesión que realiza un sujeto en un bosque protegido. En un bosque protegido. Pues bajo ninguna circunstancia se puede poseer y luego titularizar aquellos espacios de tierra y los frutos, un árbol que se encuentre en un bosque protegido. Ese sería un ejemplo que nos ayude. Muy bien. Allí se podría hablar de la culpa. ¿Cómo dice? Que si allí se podría hablar de la culpa. Bueno, la culpa es una forma de error. Interesante, María José. La culpa es siempre una forma de error. Pero la culpa se puede definir de otra manera. La culpa se puede definir como un error vencible. Y pare de contar. Esa es una tradición jurídica iniciada hace siglo y medio que afirma que la culpa es error. Y por tanto, cuando nos encontremos ante un error vencible, nos encontramos ante la culpa, etc. Pero ¿la culpa qué es? La culpa en el fondo es la infracción de un específico deber de conocer.
la culpa es infringir el deber de conocer. Una persona tiene el deber jurídico de conocer, de informarse adecuadamente. Y cuando infringe ese deber y actúa de tal modo que se produce una afectación a un derecho de otro, pues afirmamos que ha actuado con culpa. La forma sencilla de afirmar que nos encontramos ante la culpa es hablar de un error vencible. Pero está bien, muy buena pregunta, María José. Interesante. Entonces, sí. ¿Alguien más quiere hablar? ¿No? Seguimos entonces. Sin violencia. El otro elemento es sin violencia. Después del desarrollo normativo que hemos realizado de la buena fe, se podría indagar, se podría señalar que los otros elementos están de más. Porque la violencia y la clandestinidad son caracterizaciones de aquellas formas que atacan la buena fe. La violencia puede ser parte de la mala fe o puede ser parte del dolo. Por tanto, no hacía falta. Sin embargo, me parece que esto lo dicen algunos autores, sobre todo autores muy puristas, que es correcto, es adecuado el criterio. Si ya decimos que se debe observar buena fe y la forma de atacar la buena fe es la mala fe o el dolo, pues, ¿de qué sirve hablar de violencia? Sin embargo, recordemos nosotros que estamos en un país de una cultura o tradición cultural muy legalista. Entonces, si no se establecía aquí este elemento de violencia, pues se puede correr el riesgo de que al momento de la interpretación se admitan aquellos casos que no son objetivamente, que son muy discutibles. Sin embargo, ya el momento que ya establece violencia, pues ya se debe señalar que está prohibida toda posesión, toda declaración del derecho de posesión en la que medie violencia está prohibida. La Autoridad Agraria Nacional no lo puede conceder. Ahora, les pregunto a ustedes, ¿qué es la violencia? Pedir la posesión por la fuerza. La fuerza. Actuar con Acto fuerza consecutivo de agresiones. actuar con fuerza sobre alguna cosa bien. ¿Alguien dijo algo que no escuché esa parte? Acto consecutivo. Bueno. Sí, compañero Abraham. Actuar con fuerza sobre alguna cosa o alguien podría ser, a mi criterio. Actuar Actos consecutivos de agresiones hacia una persona, sea El esta uso intencional de la fuerza psicológica. física o amenazas contra una persona. Ya, muy bien. En efecto, la violencia desde una perspectiva normativa se puede definir como la caracterización del comportamiento en el que mediante Abogado, una pregunta. Sí. La violencia también se puede decir, en este caso, que se agrede en contra de los derechos de un titular, porque también la naturaleza es titular de derechos. Si podría ser que alguien que esté o que quiera hacer posesión agraria esté violentando los derechos de la naturaleza. La naturaleza... A ver, vamos primero a definir el concepto de violencia al que se refiere aquí en esta norma, ¿no? Bueno, la violencia sería una caracterización del comportamiento. Es decir, la posesión estaría caracterizada por actos violentos. ¿Qué son actos violentos? ¿Qué es un comportamiento violento? Un comportamiento violento es aquel en el que mediando fuerza, actos de fuerza que se ejerce sobre las personas, se procura ejercer un derecho. La violencia se ejerce sobre personas. Abogado, hay una pregunta. Sí. ¿Esta fuerza es necesariamente física? ¿No bastaría con amenazas o algo por el estilo? No, la fuerza puede ser física, puede ser psicológica, puede ser
cualquier acto o comportamiento en el que se pretenda limitar la libertad de organización del tercero. Puede ser violencia física, puede ser una amenaza, una intimidación, etc. La violencia o O psicológica. sea, que se encuentre, doctor, perdón, que se encuentre en acto de superioridad. Puede ser que la violencia se caracterice por un acto de superioridad, pero no es un elemento necesario, integrante, el acto de superioridad. El acto de superioridad incluso constituye un elemento autónomo que caracteriza muchos comportamientos. El abuso de superioridad se denomina. Nosotros, en nuestra legislación, no lo tenemos tan bien regulado como en la legislación española, por ejemplo, la legislación alemana, que habla muy bien del abuso de superioridad. Nosotros no lo tenemos tan bien desarrollado. Aquí se ha desarrollado, al menos jurisprudencialmente, en el ámbito del abuso del derecho, el abuso de superioridad. Pero lo importante de la violencia es el ejercicio de actos o comportamientos sobre personas para doblegar su voluntad, para que en el marco del ejercicio de su libertad se encuentre coaccionada, limitada. Eso sería un acto violento. La caracterización de una posesión violenta, en nuestro caso, sería una posesión en la que media fuerza, amenazas, dichos, etc. Una persona que se presenta, esto es muy usual, una persona que se presenta con 8, 10, 12 personas, se instala ahí, todos armados, y toman posesión de ese espacio. Es muy común en el ámbito del derecho de tierras. Seguimos. El otro elemento es la clandestinidad. Pues este es bastante más sencillo, ¿no? ¿A qué hace alusión la clandestinidad? Posesión clandestina es la que se ejerce ocultándola a los que tienen derecho para oponerse a ella. Eso es el Código Civil. Muy bien. La clandestinidad, la clandestinidad puede estar ligada con lo que afirma la compañera Diana Prieto, pero la clandestinidad también puede ser actuar de tal modo que la afectación se produzca sin que se revele quiénes son los que atacan, quiénes son los que actúan, quiénes son los que se comportan de modo ilícito. Eso también es una actuación clandestina, la clandestinidad, actuar de modo oculto. Puede ser en los dos sentidos, pero muy bien. Entonces, seguimos. Esos son los elementos de las caracterizaciones de la posesión. Ahora, cuando habla de ánimo, de que sea reconocida y adjudicada su propiedad, se refiere a la finalidad en el ejercicio de esta posesión fáctica. ¿Cuál es la finalidad de la posesión fáctica? ¿Cuál es la finalidad de comportarse de ese modo, de poseer? La finalidad de poseer está relacionada con esta finalidad. De que sea reconocida y adjudicada su propiedad. Esta es la finalidad de este comportamiento de poseer. Tiene que ser una finalidad normativa. Es decir, si se comprueba, si se demuestra que la finalidad es alternativa, es distinta, es otra, pues inmediatamente no procede el derecho a la titularidad. Primero la posesión y luego la titularidad. ¿Quién me puede poner un ejemplo en el que se cumpla con los elementos que establece, que caracterizan la posesión y sin embargo, si se tiene una finalidad alternativa a las que declara esta norma, no se produce la declaración de posesión? ¿Quién me puede poner un ejemplo? Digamos que estoy cuidando tierras de un familiar que emigró, qué sé yo, a España. Estoy en esta parcela y estoy cuidándola, pero tengo la intención de que cuando regrese ella, entregarle, o quizá a los hijos que ya cuando cumplan la mayoría de edad, se los entrego a ellos. Pero recuerde, Lady, que el ámbito de aplicación de esta norma está vinculado solamente a las tierras que pertenecen al Estado. Ese caso Ajá, eso parece una cosa civil. sería un caso civil.
Invadir para Profesor, revender. ¿Quién quiere hablar? Invadir para revender. puede ser un ejemplo una persona que ha solicitado un territorio del Estado y en él empieza a cultivar o a sembrar sustancias sujetas a fiscalización, o mejor conocida como drogas. Bueno, Muy bien. Excelente. Los dos ejemplos son muy buenos. El ejemplo de Quintana, creo que fue Quintana la que dijo, invadir para vender, tomar posesión para poder vender eso, revenderlo. Eso es el caso típico, el caso patético realmente. Y luego el otro caso que es también muy importante, el que pone el compañero Marcelo, que es tomar posesión de esos espacios de la tierra para realizar actividades ilícitas. Ilícita sería la cuestión general. Y el compañero avanzó un poco y puso el ejemplo, actividades ilícitas vinculadas a la siembra de drogas. Muy bien, esos serían los casos. Es decir, cuando la finalidad no está vinculada con esta realidad, pues se puede limitar el derecho a la posesión agraria. Finalmente dice, la posesión agraria para ser eficaz deberá ser actual e ininterrumpida. Actual e ininterrumpida. Por un tiempo no menor de 5 años. Actual e ininterrumpida. Esta caracterización, los elementos de esta caracterización, todo esto que estamos estudiando es mucho derecho civil, ¿no? Entonces trasladamos con las particularidades del caso, porque son trámites administrativos, trasladamos esos elementos ya, que han sido ya desarrollados por la doctrina civilista, por la jurisprudencia civilista. El carácter de actual e ininterrumpido hace relación a una posesión que no haya sido perturbada. Perturbada. Porque, por ejemplo, recibió una comunicación en la que el Estado señala y dice, mire señor, usted está en posesión, sí, pero yo tengo intereses aquí y voy a realizar un proceso de licitación, entonces le pido que se retire, o voy a realizar un proceso de adjudicación, o quiero adjudicarlo a otra persona, yo qué sé. Esos elementos que aparecen en el trámite, pues podrían señalar la interrupción. La interrupción. El otro elemento es... Profesor, una pregunta sobre la posesión. Sí. Sí, es que digamos si yo tengo posesión sobre una tierra rural y yo tengo 3 años ya en posesión, ya me estarían 2, pero yo por obvio motivo quiero traspasar ese derecho que tengo de posesión. Ya el tiempo otra persona lo tendría que comenzar de nuevo, ya solo los 2 años que faltan. yo creo que eso le explica el próximo artículo. Sí, los efectos jurídicos de la posesión. Pero bueno, preliminarmente, Ginger, se puede señalar que, vamos a ver, si usted todavía no tiene la declaratoria del derecho, yo le pregunto, si usted no tiene consignado el derecho, usted puede ejercer un derecho en el sentido de cederlo, venderlo, entregarlo. Se torna discutible, se torna discutible. Hay jurisprudencia que señala que en ciertos casos se podría admitir esto. Pero en general, el ordenamiento jurídico debería establecer en el marco de la unidad del ordenamiento jurídico la imposibilidad de negociar hasta que no aparezca la declaratoria del derecho. La persona debería iniciar su posesión en ese momento, porque una de las características es la posesión actual e ininterrumpida por un lapso mínimo de 5 años. Y yo no le puedo entregar ese espacio temporal porque yo no tengo una declaratoria, tengo los 3 años, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, esa sería la línea general, pero vamos a verlo con lo que dice el artículo 56. Entonces, vamos, el artículo 56. ¿Quién puede hacer una lectura del 56? Por favor. Yo, abogado. Artículo 56. Efectos jurídicos de posesión agraria. El reconocimiento de la posesión agraria no constituye título de dominio. Sin embargo, el posesionario, por excepción, cuando aún no ha solicitado la adjudicación, puede a. transferir su derecho de posesión mediante instrumento público. En dicho acto no se transfiere el tiempo de posesión, sino únicamente la posesión del predio, de forma pública y pacífica.
por lo cual el nuevo posesionario debe acreditar el tiempo mínimo de 5 años para ser adjudicatario de la tierra rural estatal. ¿Leo otra también? No. Entonces, aquí nosotros vemos cómo está resuelta la inquietud de la compañera Choes, pero lo importante es comprender que esta solución se enmarca en el ámbito de una solución general. Si yo no tengo el derecho, si todavía no tengo el derecho, ¿cómo puede ser posible que transfiera yo un derecho? La posesión no da titularidad. La posesión es un derecho vinculado al dominio fáctico, nada más, dominio fáctico. Por tanto, de manera correcta y adecuada, el 56 exige que para poder pasar el dominio, para poder pasar hacia los derechos vinculados al dominio, en este caso la adjudicación, se requiera contabilizar el tiempo exigido en el artículo 55. Esto es plenamente coherente, plenamente correcto. De lo contrario, imagínense ustedes los negocios que se podrían hacer aquí vinculados con el derecho de posesión. Docente, ¿puedo preguntar por qué no hay dominio? No Digo, hay... porque cumple el tiempo de prescripción adquisitiva ordinaria, pues. Entonces, ¿por qué no habría dominio cuando ya obviamente tenía las pruebas en su cargo y obviamente ha trabajado y laborado según lo establezca el derecho? Porque son tierras estatales, porque son de uso común, creo yo. O sea, se supone que pertenecen a todos los ciudadanos. Usted señala, la pregunta, Marcelo, sería, ¿usted está preguntando o está diciendo? No le entiendo. No, estoy preguntando. Ya, la pregunta es, ¿por qué razón no se habilita la prescripción? ¿Por qué razón no constituye como tal el dominio de la propiedad? O sea, el dominio del predio rural sería. Claro. Solo, solo como usted dice, hay dominio fáctico nada más no como tal los derechos que vincula el dominio. Porque para poder pasar hacia el dominio es necesario cumplir primero unos requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Pues ser poseedor declarado, la posesión declarada. La posesión declarada tiene que cumplir con los requisitos del 55. A partir de que se cumple con los requisitos del 55, recién ahí viene la posibilidad de acceder al siguiente derecho, que es la adjudicación. Y la posibilidad de la adjudicación le permite a usted, según lo que vimos en el 54, acceder a la titularización, regularización de las tierras. Es un procedimiento. ¿Cuál es la razón? Pues la razón está vinculada de un modo a lo que señala la compañera, no recuerdo quién fue que habló, que son tierras del Estado. Está vinculada más que con el hecho de que pertenezca a todos, con la necesidad de establecer un procedimiento específico para el ejercicio del dominio. No estamos en esas reglas civilistas que son mucho más rigurosas, la extraordinaria, la prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio para los bienes inmuebles, que es de 15 años, 15 años. Es decir, no hay duda de que usted tiene un dominio no solo fáctico, sino que usted está actuando como señor y dueño, porque durante 15 años nadie ha dudado de que eso es así. Por tanto, el ordenamiento jurídico habilita al juez para que declare lo que la sociedad ya da por sentado. En el caso de las tierras que pertenecen al Estado, la idea es similar. La idea es similar. Es decir, no hay duda de que usted, después de este tiempo específico, 5 años de posesión y X de adjudicación, pues se puede pasar a la regularización. No hay ningún problema. Usted está actuando de tal modo que se entiende que usted es el titular de ese bien. Pero para que eso ocurra, se debe dejar pasar un tiempo en el que esta conciencia jurídica de que estamos convencidos de que no solo hay un dominio fáctico, sino que es un dominio jurídico. Entonces viene el ordenamiento jurídico y dice, declaro ese dominio como válido, como real, como jurídico, y le doy el título. Pero para eso se requiere la temporalidad. Lo interesante, insisto, es que estos procedimientos son administrativos, no necesitamos recurrir al juez. Son procedimientos eminentemente administrativos. Basta con que
la autoridad observe que se cumplen con estos requisitos y se titulariza, se otorga el derecho. Eso es lo interesantísimo. No tenemos que pasar por el engorroso proceso de discusión jurisdiccional. ¿Por qué razón el Estado decidió hacerlo de ese modo? Entre otras razones porque el afectado es el mismo Estado. Entonces, si el Estado dice, mire, para tener esa tierra baldía, sin producir, sin que atienda a los criterios que establece la Constitución de función social y ambiental de la tierra, para eso, pues entonces se la entrego a esta persona que la está trabajando, que la está produciendo, que le está dando un sentido específico, y yo de este modo soluciono no solo los problemas de dar cumplimiento a lo que dice la Constitución, sino que también solucionó el problema de igualdad, equidad. Es una persona que tiene acceso. Recuerden ustedes que la norma, el 54 que estudiamos, habla de regularización de tierras, incluso de personas que no tienen tierras, incluso de personas que tienen menos espacio de la unidad agrícola familiar, menos de 500 metros. Entonces, me parece bastante adecuado esto. ¿Que esto permite un ámbito de discrecionalidad que sea discutible? Sí, también. Pero bueno, para eso están las otras normas, para ejercer el debido control en estos ámbitos, pero es bastante adecuado. Entonces, esa es la idea, Marcelo, que el ordenamiento jurídico dé un espacio temporal para que exista esta convicción, que los que intervienen en este ámbito no duden de que esa persona no solo tiene posesión, no solo tiene posesión fáctica, la posesión reconoce que hay una posesión fáctica y le da derecho por eso. Pero derechos traslativos del dominio solamente se pueden tener cuando pase un tiempo un poco mayor y ya haya titularización, regularización de esa tierra. Muy bien. Seguimos. El siguiente, el B. B. Causa de muerte se transmite la posesión agraria de tierra rural estatal. Sin embargo, esta no constituye justo título mientras no es adjudicada. El causante transmitirá a sus herederos el tiempo de posesión agraria del predio. No tiene validez legal los gravámenes constituidos sobre tierras del Estado por quienes para hacerlo se han arrogado falsamente la calidad de propietarias o propietarios, así como los actos y contratos otorgados por particulares sobre dichas tierras. No puede constituirse sobre las tierras rurales estatales ningún derecho real por la sola voluntad de los particulares, solo mediante acto administrativo que emane de la Autoridad Agraria Nacional. Se puede constituir título de dominio a favor de los particulares. Las tierras a las cuales se refieren los derechos y acciones de sitio. Los derechos y acciones de montaña u otros similares son tierras estatales y deben adjudicarse a sus legítimos posesionarios. De conformidad con esta ley, concepción quienes hayan poseído y o cultivado aquellas tierras fundados en tales títulos, están obligados a adquirirlos en la forma y dentro de los límites establecidos en esta ley. De lo contrario, la Autoridad Agraria Nacional dispondrá de ella. Bueno, aquí en esta norma encontramos muchos aspectos interesantes. Lo primero, que la mortis causa, o sea, la causa de muerte, constituye una excepción al tiempo de posesión. Solamente en los casos de herencia, también pasa como excepción el tiempo que se tiene la posesión. Una persona que ha estado en posesión fáctica durante 3 años, el mismo ejemplo que ponía el compañero Marcelo, o la compañera Choe, creo que era. Esos 3 años pasan a los herederos. Les faltaría completar a ellos 2 y automáticamente pueden acceder a lo que dice, lo que regula el 55 y lo que regula el 54, posteriormente la adjudicación para la regularización. Sumamente importante. Ese apartado es un apartado sumamente importante y que guarda relación también con las normas que establece la legislación civil, y en el ámbito del cumplimiento del principio de unidad del ordenamiento jurídico, pues se señala lo mismo respecto de la Ley Orgánica de Tierras. Esa sería la lógica. Resulta bastante adecuado
tiene bastante sentido que si hay un interés, recuerden ustedes también otra cosa importante, que en estos casos nos encontramos frente a la posesión de de la unidad agrícola familiar. Si es unidad agrícola familiar, para que posea la familia, pues resultaría bastante excesivo por parte del ordenamiento jurídico exigirle que a los herederos se les compute de cero el tiempo. Resultaría bastante injusto, materialmente injusto, objetivamente injusto. Entonces, por eso esta previsión es correcta y adecuada. Es una excepción que, dicho sea de paso, no hacía falta, porque las reglas del ordenamiento jurídico civil ya establecen esta norma y se entiende que son normas supletorias para la interpretación. Sin embargo, nuevamente, apelando a esta cultura jurídica ecuatoriana que es muy legalista, el legislador ha decidido incorporarlo para que no haya dudas. Mire, señor, no hay dudas que en los casos de mortis causa, automáticamente pasa también el lapso temporal para que los herederos puedan computar lo que resta de ese tiempo. Efectivamente, el siguiente párrafo habla de el valor jurídico que deben tener los gravámenes constituidos sobre tierras del Estado por quienes para hacerlos han arrogado falsamente las calidades de propietarios, etc. Bueno, esto también es bastante lógico, ¿no? Una persona que dice, mira, todo aquel que quiera pasar por aquí debe pagar X cantidad de dinero. Todo aquel que quiera servirse de esta fuente de agua natural, este río, o quiera tomar agua de este afluente, etcétera, que son los problemas reales que ocurren en el ámbito rural, pues ese establecimiento de esos gravámenes son ilegítimos. No tenían capacidad jurídica porque no son los titulares, no tienen ni la posesión, ni la adjudicación, ni la regularización de esas tierras. Por tanto, esos gravámenes son injustos. Esto habilita a que la Autoridad Agraria Nacional pueda intervenir en estos casos y señalar, señores, esta actividad es ilegítima, no tienen ustedes capacidad jurídica. Sucede mucho también como cuando se corta madera y la tierra, la propiedad no tiene acceso y para poder movilizarla tiene que utilizar un cauce de agua y ese cauce de agua le pertenece al Estado. Y hay personas de propiedades de parcelas que tienen un acceso directo al cauce y cobran. Yo te cobro, para pasar la madera por ahí, te cobro un valor. Entonces, son casos típicos reales. Se apela a la Autoridad Agraria Nacional y la Autoridad Agraria Nacional pues señala en aplicación de este apartado consignado en el artículo 56, pues esos gravámenes son inválidos, no tienen valor jurídico. Seguimos. No puede constituirse sobre las tierras rurales estatales ningún derecho real por la sola voluntad de los particulares. Solo mediante acto administrativo que emane de la Autoridad Agraria Nacional se puede constituir título de dominio a favor de los particulares. La competencia para poder regularizar y establecer los títulos es de la Autoridad Agraria Nacional. No lo pueden hacer los particulares y tampoco lo puede hacer ningún otro ente del sector público. Lo puede hacer tan solo la Autoridad Agraria Nacional. Y finalmente, las tierras que hacen relación a estas formas antiguas, derechos y acciones de sitio, derechos y acciones de montaña, etcétera, que se encontraban previstos en las antiguas leyes agrarias, las leyes agrarias vigentes antes de esta ley orgánica de tierras, pues regulaban estos títulos, derecho de acceso a la montaña, etcétera. Pues todos esos instrumentos jurídicos anteriores tienen que regularizarse según lo que establece 54, 55, 56 de la Ley Orgánica de Tierras. Si bien es cierto, se afirma esto, esta norma es vigente y es adecuada y está correcta. Pero en los trámites sí se otorga una presunción de derecho a esas formas antiguas que se señalaban, el uso de montaña, etcétera, uso de cauce, uso etcétera. Se otorga una presunción jurídica de posesión fáctica.
que permite dar viabilidad a la posesión, a la declaratoria de posesión, según lo que establece el artículo 55, y a la regularización que establece el 54 y 56. Muy bien. Preguntas, por favor, hasta aquí. Oh, disculpe, profesor. Sí, sí. Sí, hable. Sí, soy yo, Rosales. Lo que pasa es que yo tengo el documento listo, pero no se lo he podido enviar, por lo que no se han subido las clases. Y entonces varios compañeros están con que yo actué ese día, yo estuve ese día, necesito subir mi prueba y cosas así porque se van a quedar con esas faltas. No sé cómo vamos a hacer todavía con eso. Ya, envíeme el documento tal y como está. De todas maneras, yo voy a subir todas las clases hoy día y ya podremos corroborar, ¿no? Yo voy a corroborar de que eso sea así. ¿Ok? Ya, entonces también para los cuestionarios, no los ha subido, tampoco me los ha enviado para los exámenes. Se los paso en unos minutos, se lo paso el cuestionario y ya lo habilito. Ya está subido, falta habilitarlo nada más. Ya, y ¿El horario de examen? Sí, no se olvide de las clases. ¿El horario de exámenes ya lo tienen? Sí, abogado. Sí, ya tenemos el horario. ¿Qué día nos toca? Jueves, doctor. Muy bien. 7 de la mañana. Muy bien. Van a hacer preguntas objetivas, ¿verdad? ¿O es de desarrollo? Son preguntas objetivas y de desarrollo. Ah, ya, son ambas. Ya, solo eso. De ahí lo que es bastante necesario es las clases subidas para que puedan darme sus pruebas de que han estado ahí los compañeros. Perfecto, las subo en unos minutos, las subo. Termino esto y comienzo. Ya, muchas gracias. ¿Alguna otra inquietud, duda, comentario? Pues bien, entonces damos por concluida la sesión del día de hoy. Ya nos veríamos directamente en el examen. No sé, voy a conversar con la compañera Rosales para ver si hacemos un pequeño repaso. Cuando tengan las preguntas, hacemos un pequeño repaso. Una sesión corta vía Zoom, dependiendo del interés que ustedes tengan. Y ya lo converso directamente con la compañera Rosales para que, como nos toca el jueves, ver si la próxima semana, un día antes del jueves, pues nos reunimos y hacemos un pequeño repaso para que ustedes puedan estar preparados. El examen es bastante sencillo. Como pueden ver, tanto en el ámbito de las asistencias he sido bastante tolerante porque la verdad es que todos estamos afectados por la nueva modalidad, la nueva forma de realizar la docencia, etcétera. Y al mismo tiempo la situación no ha cambiado, ¿no? Entonces las personas están también muy afectadas por la crisis económica, social, sanitaria. Entonces, apelando a aquello, pues he tenido bastante tolerancia respecto a las asistencias, sobre todo hasta la tercera semana de julio. Le he pedido a la compañera Rosales que me envíe un informe para la última semana de julio y lo que ha ocurrido después, en agosto. Y al mismo tiempo, se van a dar cuenta que eso se va a reflejar también en las calificaciones. He sido bastante... he considerado mucho esta nueva realidad y las participaciones y todo. Y lo mismo con la evaluación. Es una evaluación que está preparada y que tiene unos estándares que observan toda esa situación para que ustedes no se vean afectados. Muy bien, entonces si no hay más cuestiones, damos por concluida esta sesión y ya a través de la compañera Rosales, pues las indicaciones del caso. Saludos, buen día y buen fin de semana. Buen día. Gracias, doctor. Pasen bien todos.